Saludos mis queridos hermanos, qué bueno poder compartir nuevamente este tiempo en la presencia de nuestro Señor y por supuesto un tiempo donde seremos alimentados por su palabra. Bendito sea nuestro Señor por este tiempo que nos regala. Hoy quiero compartir contigo un tema que he llamado Aún si Dios no lo hace. Aún si Dios no lo hace. Y quiero comenzar este tiempo con ustedes, mis queridos, compartiendo una historia de 3 jóvenes que vivían en Judá. Estos jóvenes en un momento de su vida fueron exiliados por el rey Nabucodonosor. La escritura dice que este rey sitió y conquistó Judá en una de sus conquistas, en uno de sus viajes, y ocurrieron varias cosas cuando él hizo esta conquista. Por ejemplo, la escritura dice que el Señor permitió que el rey Joacim, el rey de Judá en ese momento, cayera en manos del rey Nabucodonosor. Este rey en su conquista también tomó objetos muy valiosos, muy preciados y sagrados del templo del Señor y se los llevó a Babilonia para colocar entonces estos objetos, pero ahora en el templo de sus dioses paganos. También, por supuesto, por tratarse de un exilio, se llevó muchas personas. Y él particularmente le pidió a Aspenaz, que era el jefe de sus oficiales, el jefe de los oficiales de la corte, le dijo que pudiese traer de Israel jóvenes con ciertas características que iban a ser entrenados y capacitados por 3 años para servir en el palacio, por supuesto al servicio del rey. Estos muchachos iban a pasar por una serie de procesos, no solamente con dietas específicas, sino que tenían que estar adiestrados y bien empapados de todo lo que era la cultura de Babilonia. Solo después de este proceso y después de 3 años se podían presentar ante el rey para una prueba final de conocimiento y por fin ser aprobados e ingresados para poder servir en el palacio. Entre estos jóvenes que Aspenaz reclutó y presentó y que fueron capacitados, habían 3 jóvenes los cuales quiero destacar el día de hoy. Estaba Daniel, que posteriormente se llamó Belsasar, o le colocaron ese nombre, pero no quiero hablar de Daniel el día de hoy, sino de sus 3 amigos. De Ananías, que posteriormente, llegando a Babilonia, tuvo o le cambiaron el nombre por Sadrach. Tenemos a Misael, luego su nombre fue Mesac, y tenemos a Azarías, que su nombre posteriormente fue cambiado a Abednego. Estos muchachos con estas características tan impresionantes que Dios había colocado en ellos, esto hizo que ellos pudiesen ganarse la simpatía no solo de Aspenaz ni del rey de Babilonia, sino de muchas personalidades importantes en la provincia de Babilonia. Para adelantarles un poco la historia y poder resumir un poco, el capítulo número 3 del libro de Daniel, que por cierto, esta historia, este contexto que yo les narro, están en el capítulo número 2, el capítulo número 1 y el capítulo número 2 del libro de Daniel. Ahora bien, en el capítulo número 3, la escritura dice que el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua que medía 27 metros de alto por 2.50 de ancho. Estaba recubierta de oro y muchas ilustraciones nos dicen que posiblemente, o nos muestran las ilustraciones, muchas imágenes en internet y todo esto, que era una figura humana. Pero realmente si nos ponemos a observar algo que sea de 27 metros de alto por 2.5 de ancho, es algo sumamente delgado, pero muy alto. Así que esto como que no coincide con las proporciones de un cuerpo humano. Hay algunos estudiosos que dicen que probablemente no fue un cuerpo humano o una representación del mismo rey, sino que tal vez fue una estructura tipo obelisco o algo así. Pero lo importante no es la figura de esta estatua, sino lo que ocurrió después que se erigió esta estatua. El rey Nabucodonosor contrató músicos, había algarabía, estaban las personas más importantes del gobierno, de la provincia, y entre estas personas estaban estos 3 muchachos, ya que esa simpatía, esa inteligencia, esa sabiduría que ellos tenían,
los llevó a ser promovidos por el rey para ser los administradores principales de la provincia de Babilonia. Así que ellos, como personalidades importantes de la provincia, estaban allí también presentes. En medio de que todos estaban allí reunidos, salió un heraldo. Y el heraldo proclamó: muy bien, aquí hay muchas personas de distintos lugares y que hablan muchas lenguas. Pero les digo, el rey Nabucodonosor ordena, les dijo así, ordena que estén muy atentos, porque a lo que escuchen que los músicos comienzan a tocar sus instrumentos, todos deben postrarse rostro en tierra, deben inclinarse hasta el suelo y deben adorar la estatua que su majestad acaba de mandar a construir. Y luego de eso, el mismo heraldo dijo: el que no haga esto va a ser arrojado inmediatamente a un horno en llamas. Esa era la penalidad si escuchabas la música y no te postrabas hasta el suelo, porque era hasta el suelo específicamente para adorar esta estatua. Resulta que, los músicos comenzaron a tocar, todo el mundo se postró, menos estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, no se postraron a adorar esta estatua. Así que inmediatamente estas personas fueron a acusarlos ante el rey. Y le dijeron: rey, usted ha dicho que todo el que no se incline ni honre a sus dioses va a ser inmediatamente echado al horno de fuego. Pues resulta que, y dijeron el nombre, que Sadrac, Mesac y Abednego no están cumpliendo con esta orden, así que nosotros le pedimos que por favor sean rápidamente echados al horno de fuego. Supongo que por la simpatía y la conexión que tenían estos jóvenes con el rey, él los mandó a llamar. El rey dice que tenía mucha ira y los mandó a llamar, pero les dio una oportunidad. Nabucodonosor dijo: más les vale que cuando vuelvan a escuchar la música, hagan lo que yo les digo y se postren, porque si no, no voy a dudar entonces en esta oportunidad en echarlos al horno de fuego. La escritura dice que estos muchachos le respondieron al rey luego de esa amenaza de la siguiente forma. Ellos respondieron de esta manera: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esto está en Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Ahora bien, pensemos en esta respuesta, reflexionemos en ella. Aquí hay mucho que aprender. La primera frase que estos jóvenes dicen es: Su Majestad. Eso es algo que no nos preocupe. Y estás ante el rey más malvado y más imponente y más poderoso de la tierra en ese momento. Estás frente a él y te está amenazando con que si no deshonras a tu Dios y no te postras ante los dioses paganos de él, entonces vas a ser arrojado a un horno en llamas. Estás en esa situación y yo me pregunto, ¿qué hace a unos jóvenes responder y que una de sus primeras líneas y sus primeras palabras sean: Su Majestad? Eso es algo que a nosotros realmente no nos preocupa. ¿Qué hace a unos jóvenes responder de esta manera ante una situación de peligro tan inminente? Yo creo y estoy convencido de que ellos estaban completamente seguros y conocían quién les respaldaba, quién estaba con ellos. Ellos conocían a su Dios y conocían el poder de su Dios. Así que al ellos estar muy claros quién les respalda, les daba la suficiente confianza para no preocuparse ante una situación tan extrema como esta. Pero estaban claros quién estaba con él. Ellos estaban completamente seguros. Yo sé que muchos de nosotros a veces decimos: no, sí, nosotros confiamos en nuestro Dios, sabemos cuál es su poder, pero en medio de una situación difícil, nuestra actitud demuestra lo contrario, aunque lo decimos. Pero estos jóvenes estaban convencidos en el corazón y fue lo que transmitieron en una situación tan extrema como esta. Ahora bien, solo la fe, una confianza
absoluta en el Señor, te permite ver una situación como esta como, número uno, la posibilidad de que Dios se glorifique, número uno, y número dos, una oportunidad para que tu fe sea llevada y purificada a otro nivel. Solo una confianza profunda y absoluta y sabiendo quién es tu Dios te permite ver una situación de peligro inminente como, repito, una oportunidad para que Dios se glorifique y una oportunidad para que tu fe sea purificada y llevada a otro nivel. Y ahora bien, nuestra fe necesita ser purificada ¿de qué? Principalmente de la duda. Principalmente de la duda. Fíjense que la Escritura nos narra que así como el oro es procesado y purificado a través de las llamas, a través del fuego, de igual manera las pruebas y las dificultades hacen con nuestra fe. Eso es lo que dice la Escritura. Así que estos muchachos estaban completamente seguros de quién era su Dios. Y tenían una fe tan purificada como para reconocer lo que podía hacer Dios por ellos en ese momento. Fíjense que esa respuesta está en el verso 16. Miren lo que dice ahora el verso 17. Vamos a analizar lo que dijeron en este verso. Dicen, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero ahora debemos hacernos una pregunta. Debemos hacernos una pregunta. Y si ante tu expectativa de que Dios te va a librar no solo de las llamas, sino de las manos que encienden esas llamas, y si aún en medio de esa expectativa el Señor dice que no, ¿qué sucede si el Señor dice, bien, sé que quieres que te libre de estas llamas, pero mi propósito es no hacerlo? ¿Cómo reaccionamos entonces ahora ante este nuevo propósito y mayor propósito que Dios tenía para con estos muchachos? Continuemos con la historia. Y es lo primero que quiero compartir contigo. Tenemos que reconocer que Dios tiene el poder para librarte de cualquier dificultad. Antes de continuar, quiero dejar eso claro. Sadrac, Mesac y Abednego lo tenían claro. Nosotros lo tenemos claro, que Dios tiene el suficiente poder para librarnos de cualquier dificultad, por muy difícil que nos parezca a nosotros como seres humanos. Creemos en el poder de Dios para que nos libre de cualquier tipo de cosas, de la llama o de la mano que enciende la llama. Creemos y conocemos que Dios tiene ese poder y tiene ese amor por nosotros. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero volvemos al punto. ¿Y qué tal si Dios dice, bien, no te voy a librar en esta oportunidad? ¿Cómo reaccionaron estos muchachos? Leamos el verso entonces 18. Ellos continúan diciendo al rey, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, y de allí viene el título de esta enseñanza, sepa usted, diciéndole al rey, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aun si Dios no lo hace, yo no voy a adorar tu estatua ni me voy a postrar delante de ti, solo ante mi Dios. ¿Qué veo yo aquí? Confía plenamente en Dios. Ya yo he conversado esto con ustedes antes, mis queridos, y yo les he dicho que para mí confiar completamente en Dios es confiar en Él independientemente de los resultados. Eso es confiar plenamente en Dios. Estos muchachos tenían en la mente y tenían el conocimiento de que Dios podía librarlos de las llamas y del rey Nabucodonosor, pero también estaban conscientes de que si aún iban al horno, igual iban a confiar en su Dios y su fe no se iba a quebrar. Ellos estaban conscientes de ambos resultados y ellos decían, independientemente cuál sea el resultado, yo voy a seguir confiando en mi Dios. Así que ellos no estaban fijando su mirada ni estaban enfocados en el resultado. Estaban enfocados en aquel que tiene el resultado en sus manos y ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y ese enfoque es distinto. Es muy distinto cuando miras los resultados a que mires a aquel que tiene el resultado y que tiene la soberanía y el amor eterno
para amarte. Es muy distinto. Así que ellos confiaban plenamente en Dios. Ellos decían, no me importa el resultado. Allí, justo allí, cuando ponemos la mirada en el que no cambia, podemos estar más tranquilos y sin preocupación. Porque sabe que es difícil poner la vista y el enfoque en un resultado que no conocemos. Viene ansiedad a nuestras vidas, viene preocupación. Pero cuando yo pongo mi mirada en aquel que no cambia y que sé que me ha amado con amor eterno y que aún es todopoderoso, mi enfoque está mucho más sólido y la preocupación definitivamente tiene que abandonar mi corazón. Pero estos muchachos tenían el enfoque correcto. La historia continúa de la siguiente forma. Continuemos leyendo. Dice, ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, acabamos de reflexionar en ella, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Yo les confieso que una de las razones por la cual Dios puso este mensaje en mi corazón para transmitirles a ustedes, era porque yo reflexionando en esta historia de estos 3 jóvenes, yo me hacía la siguiente pregunta. Yo decía, Dios, ¿por qué tú no evitaste que estos muchachos fueran arrojados a ese horno? El Señor pudo haberlo hecho, ciertamente. Tiene el poder para hacerlo. Es todopoderoso, Él pudo haberlo hecho. Y digo, Señor, ¿por qué no hiciste una intervención de pronto cuando estaban dialogando o algo? ¿Por qué permitiste que esos muchachos fuesen arrojados al horno en llamas? Y me hacía esa pregunta, porque Dios pudo haber intervenido antes, ciertamente. Cuando me preguntaba ese tipo de cosas, lo llevaba a mi vida y, por ejemplo, me preguntaba, Señor, ¿por qué no me sanaste antes de yo ir a hacerme un examen y salir positivo de COVID? ¿Por qué no me sanaste antes de yo ver ese resultado, ese positivo en ese papel? ¿Por qué no lo hiciste antes? Que posteriormente al examen, pues eso resultó en una hospitalización de más de una semana. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué no me sanaste antes? Y muchos de nosotros podemos preguntarnos, porque, mis queridos, recientemente hay mucha gente que está siendo atacada y amedrentada espiritualmente. Y tal vez uno se pregunta, Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? Sé que hay muchos hermanos, familia, que están siendo atacados espiritualmente de muchas formas, con la duda, con sonidos, con cosas que ven, con preocupación, están siendo atacados espiritualmente y uno se pregunta, Señor, ¿por qué no intervienes antes de que estas cosas ocurran? Tal vez otros se preguntarán, Señor, ¿por qué no hiciste una intervención antes que yo tomara esta decisión que ahora sus consecuencias me están afectando? ¿Por qué no hiciste una intervención antes en mi vida y evitaste que yo tomara esta mala decisión? Pensando en estas cosas y en mi reflexión con el Señor, mi padre me llevó a la misma escritura y me hizo ver historias en donde a otras personas les sucedió lo mismo. Por ejemplo, pensaba en aquella vez que Jesús estaba conversando con Pedro y nuestro Señor se dirigió a él y le dijo, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas muy difíciles a ustedes. Y Dios se lo ha dado.
es decir, el permiso. En otras versiones, Satanás ha pedido zarandearlos como al trigo. Y el Señor le ha concedido el permiso. Luego la respuesta de Jesús y su oración me hizo pensar en todas estas cosas, porque el Señor le dijo: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme, en otras versiones, para que tu fe no falte. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que se mantengan, a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y yo digo: Señor Jesús, ¿por qué no oraste para que no fuese zarandeado? Pero el Señor no oró por omisión de la prueba. El Señor oró para que su fe no faltara. El Señor oró para que se mantuviese firme. Y me llama la atención el propósito de la oración de Jesús ante las pruebas que estaban viviendo y que posteriormente iban a vivir los apóstoles. El Señor dijo: mi Dios, mi Padre les ha dado permiso. Dios le ha dado permiso a Satanás. Imagínate entonces que Jesús no se puede contradecir. No es anular el permiso que se le ha dado a Satanás para el zarandeo. Es que oro en medio de la situación para que tu fe no falte. Qué particular esta oración. Yo tal vez, si hubiese sido yo, no, sí, hermano, venga para acá para que oremos, para que esa prueba no pase, para que no... Tal vez mi oración se hubiese ido por ese camino. Pero Jesús dijo: no, se le ha dado el permiso. Yo voy a orar es para que tu fe no falte y que te mantengas firme. Y hablando de nuestro Señor Jesús, también yo pensaba en esos momentos tan difíciles que vivió nuestro Señor en el Getsemaní. Dice que Él se apartó con 3 de sus discípulos. Él fue con una mayor cantidad de ellos, pero luego hizo una reunión más íntima y apartó a 3 de ellos. Y se apartó a orar. Luego de eso, Él les confesó lo siguiente. Les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. De hecho, les dijo anteriormente, en el verso anterior: me siento triste y me siento angustiado. Así me siento. Luego de esto, la Escritura dice que Él se postró rostro en tierra y oró de la siguiente manera: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y aquí está lo clave: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y allí está lo clave, está lo medular. El Señor dijo en medio de su angustia: Señor, ¿será posible que yo no me tenga que tomar este trago amargo? Y créanme que se lo tomó, porque si no, yo no estuviese aquí hablándoles a ustedes y ustedes no me estuviesen viendo a mí. Realmente ese trago amargo nos correspondía a nosotros beberlo, pero lo bebió el Señor por nosotros. Y Él, en su tristeza y en ese momento tan duro, solo oraba al Señor y le decía: ¿será que es posible? Él sabía lo que iba a venir en las próximas horas y Él decía: Señor, ¿será que es posible? Pero la oración cierra con que esto es lo que yo quiero, pero se hace lo que tú digas, Señor. Y eso es lo clave en este particular. Y al final, ¿qué realmente fue lo que ocurrió? No lo que Él pidió en un principio. Se tomó el trago amargo y, de hecho, cada vez que tenemos acá de mes en mes nuestro tiempo de comunión, que tenemos la cena del Señor, nosotros damos gracias a Dios porque Él bebió ese trago y no nosotros. Mes en mes damos gracias al Señor porque Él bebió un trago muy amargo que nos correspondía a nosotros. Había un plan mayor, había algo más grande. Y ese plan lo tenía Dios, lo conocía Dios. Y yo entonces me pregunto, porque aquí podemos hacer lo mismo: Señor, ¿por qué no dejaste que la copa pasara?
que es lo que dicen otras versiones. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué no dejaste que la copa pasara? ¿Por qué no hiciste una intervención antes? Que había algo mayor. Que muchas veces la circunstancia, que es simplemente algo pasajero, no nos permite ver algo más trascendental. Esta oración que hizo Jesús, ya luego, con la voluntad y la soberanía de Dios ejercida, fue un regalo eterno para nosotros, ya que esa copa no se pasó, sino que Cristo tomó esa copa de amargura y de sufrimiento. Gracias a eso, nosotros tenemos vida eterna, tenemos perdón con los pecados, nos hemos reconciliado con nuestro Padre a través de ese trago amargo. Y doy gracias a Dios que se lo tomó. Gracias, Cristo, porque tú lo tomaste por mí. Así que veamos cómo a veces, cuando queremos que Dios intervenga y no lo hace, créeme, hay un plan mayor. Y yo me recordaba de Isaías capítulo 55, versículo 9, que dice, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera, mi manera de obrar es tan diferente a las de ustedes, nos dice el Señor. Mi manera de obrar es tan distinta a la suya. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Esto es confiar plenamente en Dios. Muchos de ustedes saben que mi papá falleció hace algunos años de cáncer y yo oraba cada día, cada instante, y yo tenía una expectativa de sanidad para mi padre. Y yo quería que Dios sanara a mi padre del cáncer. Y sí, lo sanó, pero al modo que Dios quería. Y lo que Dios quería era traerlo a su presencia. Y realmente lo sanó, pero no como yo lo esperaba o como yo lo pedí. Su plan era mejor que el mío y yo lo acepté, porque la Escritura lo dice. Mis pensamientos son mejores. Así que, ¿quién soy yo para decirle al Creador de los cielos y de la tierra cómo debe hacer las cosas? No soy nadie para decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Así que muchas veces el plan de Dios es mucho mayor, mucho más amplio, y en ocasiones no lo vemos en un instante de dificultad. Pero así como Sadrac, Mesac y Abednego, en medio de la prueba, que tu fe no falte. Oro a Dios para que te puedas mantener firme en esos momentos y puedas descansar con plena confianza de que los planes de Dios son de bien y no de mal, a modo de que tengamos un futuro lleno de esperanza. Así dice la Escritura. En estos casos que hemos conversado en la Escritura, noten cómo la oración no es por omisión de la prueba. La oración es, y mi oración para ustedes el día de hoy es, que su fe no falte y que su fe sea lo suficientemente firme en medio de la dificultad como para aprender y sacarle el máximo provecho y poder ver el plan mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es mi oración el día de hoy. ¿Está mal por orar porque alguien se sane? No, no está mal. De hecho, está muy bien hacerlo. Pero debemos entender que si aún Dios no lo hiciera, igual nuestro Dios sigue siendo Dios. Igual nuestro Dios sigue siendo fiel. Y su amor es eterno, es decir, que es desde siempre para siempre y no cambia. Y antes lo he conversado también con ustedes. Las circunstancias adversas no determinan la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya lo hemos hablado antes y esto es una gran verdad. Las dificultades no determinan la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que hoy oro por eso, para que tu fe no falte. Nosotros podemos controlar de que las pruebas no toquen nuestra puerta, no podemos controlarlo. Pero algo de lo que sí puedes estar seguro es de la compañía de Dios en medio de la dificultad. De eso sí puedes estar completamente seguro. El Señor nunca nos prometió que no pasaríamos por dificultades. De hecho, nos dijo que la íbamos a tener. Eso sí lo dijo. Pero algo que también dijo es que te iba a acompañar
En cada dificultad, en cada trecho, en cada valle de sombra y de muerte, su presencia iba a estar contigo y no te iba a abandonar. En eso sí puedes confiar, plenamente. ¿Cómo terminó esta historia de estos muchachos que prefirieron la muerte y no en ningún momento dijeron, mi fe no se va a quebrar por esto? ¿Cómo terminó la historia de estos muchachos? Dice que luego de ser arrojados al horno, en ese momento Nabucodonosor, verso 24 del capítulo 3 de Daniel, allí estamos. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Y ellos le dijeron, sí, así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, vengan para acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Luego de esto, al rey no le quedó más que decir estas palabras. Y voy cerrando con esto. No le quedó más que decir estas palabras. Por tanto, un nuevo decreto. Claro, él tuvo que ver para creer. Dichosos los que no ven y creen. Él tuvo que ver y lanzó, proclamó, dijo un decreto nuevo en ese instante. Dijo, por lo tanto, yo decreto que se descuartice, imagínense ustedes, a cualquiera que hable mal en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. El Dios de ellos. Yo en ese momento lo hubiese tomado para mí, no, el Dios de todos nosotros, el mío también. Pero bueno, él seguía en sus asuntos, ¿verdad? De incredulidad. El Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca, a la lengua que hable. Y fíjense bien esta frase final. La dijo el rey Nabucodonosor. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro. No hay otro Dios que haga lo que su Dios, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, hizo. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Así que podemos observar entonces que la dificultad no es el final. Hay algo más grande. Y quiero orar entonces para finalizar. Quiero tomar un tiempo para orar. Y yo he anotado acá algunas cosas específicas con las cuales pues me quiero poner de acuerdo contigo para que podamos orar juntos. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Si quieres, puedes allí en donde estés, si quieres arrodillarte, si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo como el Espíritu te diga. Puedes hacerlo como el Espíritu te diga. Yo voy a orar por algunas cosas muy específicas que el Señor ha puesto en mi corazón para ti en este día. Así que recíbelas de parte de Él. Sé que estás escuchando en este momento mi voz, pero no son mis palabras, son las palabras del Señor para ti en este tiempo. Así que este día oro para que el Espíritu Santo de Dios nos haga conscientes de la presencia de nuestro Dios y de las cosas maravillosas que ocurren cuando Él está presente en tu vida. El Rey está presente y cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cosas maravillosas y extraordinarias ocurren en nuestras vidas. Así que oro al Espíritu Santo de Dios para que te pueda hacer consciente de que no estás solo, no estás sola. Oro al Señor para que su Espíritu te permita ver que Él está contigo, así como estos jóvenes
estaban conscientes de quién estaba en el horno con ellos y no sufrieron ningún daño. De la misma manera, oro al Espíritu Santo para que tú te puedas hacer consciente de la presencia de Dios en tu vida, aún en medio de la dificultad más fuerte que puedas estar viviendo. Tu Señor está contigo. Tu Señor no te abandona. Oro también al Señor este día para que en medio de la dificultad puedas ver no solo la presencia de Dios y estar consciente de su presencia, sino que puedas ver el obrar y los milagros de Dios en tu vida. No solo que veas la presencia, sino que puedas ver también el obrar. Oro al Señor para que puedas ver obrar su amor y su cuidado en tu vida en el nombre del Señor. Oro por eso en este día. Oro también para que en medio de la dificultad, sea cual sea que estés viviendo, puedas ver, puedas entender y puedas discernir lo que Dios quiere mostrarte, para que puedas ver su plan y no el tuyo, para que puedas ver lo macro, lo más grande, lo más trascendental. Oro al Señor para que puedas discernir esto, porque muchas veces sé que en medio de la dificultad puedes enfocarte solamente en las circunstancias, pero hay un plan mayor, hay un Dios que está obrando en tu vida, aunque estés pasando por un momento de dificultad. Eso es temporal, pero la presencia y el amor de Dios en tu vida no es temporal, es eterno, es desde siempre y para siempre. Así que oro al Señor en este día para que puedas ver el obrar del Señor y para que puedas entender entonces el plan mayor. Oro al Señor para que tu fe en medio de esta dificultad que estás viviendo y que estás pasando por el fuego, oro al Señor para que tu fe pueda ser entonces purificada y aprobada por el Señor en este tiempo. Que esta dificultad, sea cual sea que estás viviendo, no pase por alto, sino que le puedas sacar el máximo provecho para que tu fe se pueda purificar de la duda, de la incredulidad, del temor. Oro al Señor para que tu fe sea purificada y aprobada por nuestro Señor Jesús en este tiempo. Y por sobre todo, oro para que tu fe no falte y te puedas mantener firme en medio de esta situación. Oro al Señor para que tu fe no falte. Oro al Señor para que te mantengas firme en este tiempo. Y si aún Dios no te concede aquello que estás pidiendo cada noche de rodillas, en ese preciso instante quiero orar al Señor para que entonces puedas confiar plenamente en Él. Que tu fe no falte, aun cuando no veas tus peticiones cumplidas, que tu fe no falte. Sigue confiando en el Señor plenamente, independientemente de los resultados, en el nombre de Jesús. Esa es mi oración para ustedes el día de hoy. Oro al Señor para que todas estas cosas puedan tener un asidero allí, un obrar, un lugar en tu corazón. Y que cada vez que puedas enfrentar una dificultad, puedas entender que tu Padre está contigo y que hay un plan mayor. Oro para que tu fe no falte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.